con Dios, con el Señor Jesús. Esa es mi recomendación para ustedes esta noche. Denle el lugar que se merece al Espíritu Santo. No quise crear un show ahora, perdónenme si lo vieron así, pero el Espíritu Santo fue muy claro esta tarde cuando estaba meditando en su palabra de el decirme: Arturo, oren, haz que la gente ore, que la gente me alabe, que la gente me hable. Quiero hablarles a ellos, pero necesito que ellos me reconozcan como quien soy. Entonces eso fue la indicación del Espíritu Santo. Amén. Juan 15:26, por favor. ¿Por qué es importante el Espíritu Santo? El domingo, para los que estuvieron aquí, vimos que el Espíritu Santo estuvo desde el principio de la creación, junto con Dios y con el Hijo, con la palabra. Estuvieron juntos en la creación, estuvieron, si se puede decir, ahí, inclusive hay una en Génesis 1:26, no vamos a ir ahí, pero nada más para recordar, cuando el Señor dice: ahora pues hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Si nos detenemos en esas dos palabras, hagamos, está Él hablando en plural, y obviamente no está hablándole a los ángeles, sino a las otras dos personas, porque así nos debemos dirigir, que conforman la Trinidad Divina. Y dice: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Entonces, el Espíritu Santo, digan todos, es alguien muy importante. Y vamos a decir también, es muy importante para mi vida. Y vamos a decir, es muy importante para mi vida cristiana. ¿Por qué es muy importante para nuestra vida cristiana? Será la pregunta que ustedes se harán. Vamos a leer Juan 15:26 en la traducción en lenguaje actual, por favor. Y déjeme agrandar las letras porque me olvidé mis lentes y... Oh, aquí va a estar, perdón. Ok. Dice así: yo les enviaré al Espíritu que viene del Padre. Está hablando el Señor Jesús. Yo les enviaré al Espíritu que viene del Padre y que les enseñará lo que es la verdad. El Espíritu los ayudará y les hablará bien de mí. ¿Quiénes no quieren que haya alguien que les enseñe siempre lo que es la verdad? ¿Quiénes sí quieren que haya alguien que les enseñe la verdad? ¿Sí se está transmitiendo? ¿Se está grabando? No me hagan complot, ¿eh? Entonces, ¿por qué es importante que oremos al Espíritu, que oremos en lenguas? Y ojalá algún día el Señor me permita dar una charla respecto a eso. He venido también estudiando un poquito. Les digo la verdad, yo antes era un poquito escéptico, ¿es la palabra correcta? ¿Que no cree? No, bueno, que no cree. Recuerdo que un día estaba viajando con el pastor Saúl, uno de los primeros viajes que hice con él. Nos fuimos en la camioneta, creo que yo fui a encontrarlo, era Phoenix. Creo que Edson viajó esa vez con nosotros. Estaba el pastor Saúl con Ramiro en Phoenix y yo lo fui a encontrar ahí. Y nos quedamos todos en la misma habitación. Recuerdo que, no, perdón, no estaba, sí, estaba Ramiro, pastor Saúl, su servidor, y creo que estaba Edson. Y pues entre varones todos, ¿no? Dormíamos en la misma habitación, cada uno tomaba turnos para bañarse en las mañanas. Y escuché yo a pastor Saúl hablar en lenguas en la ducha. Y cantaba y yo pues como que me sorprendí un poco, ¿no? Pastor Ana lo hacía, pero nunca habíamos tocado ese tema porque ella me decía que veía en mí un poquito de... como que no creía, como que estaba un poquito... Y conversando con mi mamá el otro día, en la iglesia donde estábamos anteriormente nosotros, era una iglesia
bautista, no se tocaba ese tema. Al menos no recuerdo yo, de repente de niño alguna vez dijeron algo y yo por eso tenía esa idea. Pero sí me sorprendió un poquito Pastor Saúl, porque pues él bañándose, duchándose y cantando y yo como que... Entonces salió Pastor Saúl de la ducha y me dice, hermano, hable en lenguas. Y yo estaba, recuerdo, echado en la cama conversando, creo, y le digo, pues, hable en lenguas, así, es como que, como diciéndome, cuente del 1 al 10, y yo, hermano, hable en lenguas, me decía, le digo, Señor, no tengo yo, no sé ni siquiera qué decirle. Y me dijo, hermano, a partir de ahora usted va a hacerlo. Y le doy gracias a Pastor Saúl porque obviamente a través de Pastor Saúl han ocurrido muchas cosas en mi vida. Reconozco a Pastor Saúl como un mentor en mi vida. Y una de esas cosas fue eso, porque Pastor Ana me dice, a mí se me hacía muy difícil tal vez en algún momento dado darte esa instrucción como te la pudo dar Pastor Saúl. Uno, porque pues es hombre, hay cosas que como esposa es un poquito más difícil para mí darte ese tipo de instrucciones. Pero le agradezco mucho a Pastor Saúl porque a raíz de ese viaje y empezando desde ese momento, le dije yo, pero Pastor, ¿cómo hago? O sea, me dice, no, la próxima vez que usted entre a la ducha, se esté bañando, pídale al Señor que lo bautice en lenguas y usted va a empezar a hablar. Y no sé si el agua de la ducha tiene algo que ver, pero inclusive en mi casa, Pastor Ana me dice que los cantos más hermosos que me ha visto hacer ha sido en otra lengua y en la ducha. No sé por qué. Así que si quieren que cante en el coro, nomás pónganme una ducha en el coro. Pero, no sé, cada uno se acomoda a lo que más Pero a mí me ha funcionado mucho ese momento. Yo creo que es como es un momento de intimidad, como es un momento en que uno está solo, es más fácil. Por eso les pedí ahorita que cierren los ojos, que se olviden de todo el mundo que está alrededor, y si no tienen el don de lenguas, se lo pidan al Espíritu Santo. Como les vuelvo a repetir, espero algún día poder tocar un poquito más ese tema, porque es la mejor manera de pedirle algo al Señor, sin ni siquiera nosotros mismos saber que lo necesitamos. Es una de las, uno de los motivos, si se puede decir así, del hablar en lenguas. Muchas veces nosotros necesitamos algo o alguien más necesita algo y el Espíritu Santo a través de nosotros ora en lenguas y le pide al Señor lo que necesitamos o lo que alguien más necesite. Por ejemplo, yo recuerdo que ese mismo viaje, pues ya en el siguiente duchazo que me tocó, y salimos, empezamos a manejar, creo que íbamos a ir no recuerdo, les mentiría si les digo lugares específicos, pero íbamos a ir a otro lugar. Entonces iba Ramiro manejando, iba Pastor Saúl al frente, me tocó a mí descansar porque yo había manejado como 2 horas, y fui atrás de la camioneta, me recosté, me quedé dormido, y cuando desperté, después creo que de 2 horas, Pastor Saúl y Ramiro me miraron como diciendo así, y le digo, ¿qué pasó? No, hermano, se soltó a hablar en lenguas que parecía que ya nos íbamos, dijo. La verdad, para que Pastor Saúl se asuste de escuchar a alguien hablar en lenguas, pues me sorprendió, ¿no? Porque pues él es pastor y me imagino que ha escuchado a mucha gente, pero me dice que lo hacía con una fuerza y una autoridad que le sorprendió. Y el Pastor Ana también muchas veces se ha levantado a medianoche, aprendió la luz y dice que me ha visto hablando en el Espíritu a medianoche. Y conversando una vez con mamá Raquel, la esposa del obispo Saúl en Vallarta, le comenté eso y se rió y me dijo que a veces intercedemos por alguien más, intercedemos, el Espíritu Santo nos usa para interceder por alguien más o para orar por alguien más de esa manera. Yo sé que para algunos estoy hablando en chino o en japonés, pero espero que algún día lo experimenten, lo entiendan y lo crean, porque es algo muy hermoso, como lo que pasó ahorita. Yo no tengo un diccionario de lenguas para orarles, simplemente dejé que el Espíritu Santo empezara a hablar y inclusive, no sé si las hermanitas del coro me pueden confirmar, pero inclusive he visto que a veces hasta canto en lenguas, lo sé que he tratado de traducir para ver qué canción es, pero no. Pero inclusive he visto que se puede
alabar al Espíritu Santo en lenguas. Amén. Entonces, no sé por qué me fui por ahí, pero vamos a regresarnos. Entonces, les decía, eso fue mi experiencia con el Espíritu Santo en el ser bautizado en el Espíritu. Gracias a Pastor Saúl, que prácticamente yo creo que si hubiera tenido una pistola en ese momento me hubiera apuntado y me hubiera dicho, empieza a hablar, pero así de directa fue la instrucción de parte de él. Y pues hoy escuchando al doctor Mike Murdo, él contaba que de niño alguien oró por él y le dijo, no voy a dejar de orar hasta que no empieces a orar en el Espíritu. Y prácticamente lo forzó, si se puede usar esa palabra, ¿no? No quisiera yo tener que forzar a nadie, pero yo creo que va a llegar el momento en que lo voy a empezar a forzar para que realmente experimenten esa hermosa manera de comunicarse con el Espíritu, porque es una muy hermosa manera de saber que estás expresándote y aunque se puede decir de esa manera, ni siquiera sabemos lo que estamos pidiendo, lo que estamos diciendo, pero sepan ustedes que el Espíritu de Dios está intercediendo por nosotros. Amén. Entonces, en Juan 15, 26 dice, yo les enviaré al Espíritu que viene del Padre y que les enseñará lo que es la verdad. El Espíritu los ayudará y les hablará bien de mí. Juan 14, 16, por favor, en la traducción en lenguaje actual. Entonces estamos viendo la importancia del Espíritu Santo. Muchos de ustedes dirán, Pastor Arturo, ya cánsese, ¿no? La semana pasada, el domingo a la 1:30, el domingo a las 6:30. Pero quisiera que entendieran, y porque lo he vivido, lo estoy viviendo, y quisiera que ustedes también lo vivieran, la importancia y el beneficio y lo hermoso que es vivir guiados por el Espíritu Santo. No les estoy predicando de un libro nada más, no les estoy predicando de algo que he leído, les estoy enseñando de experiencias que he tenido yo. Por eso es que empecé con este tema. Obviamente he leído libros, Isabel no está ahorita, pero es testigo, la vez pasada mandé comprar como 15 libros solamente en el tema del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque no sabía yo quién era el Espíritu Santo. O sea, había escuchado de él, sabía que en alguna parte de la Biblia se hablaba del Espíritu Santo. Inclusive había cantado este cantito que hemos cantado ahorita, de el Espíritu de Dios está aquí. Pero nunca lo canté como lo hemos cantado ahora, nunca lo canté con ese énfasis de decir que realmente estás aquí, realmente toca mi corazón, toca mi mente, porque eso es lo que necesitamos hacer para que el Espíritu Santo empiece a manifestarse en nosotros. No sé si ustedes estuvieron el domingo en la noche, pero alguien me preguntó, ¿cómo hago? ¿Cómo hacemos para que el Espíritu Santo pues me empiece a hablar? Muy sencilla la respuesta, muy fácil de entender. Empieza a darle la importancia que se merece el Espíritu Santo. Empieza ¿cómo se puede decir? Empieza a darle su lugar. Empieza a declarar que Él está aquí. Empieza a declarar que Él es el guía en tu diario vivir. Empieza a darle la importancia que tiene. No sé si ustedes recordarán, no sé si fue el domingo en la tarde o en la mañana, creo que fue en la tarde, cuando puse el ejemplo de la hermana Erika, cuando le dije, ¿qué pasa si usted viene y nada más le da importancia? ¿Cómo fue el ejemplo? Pero bueno, es como que yo, claro, que saluda a Pastora Ana, pero a mí no me saluda. ¿Ustedes creen que la hermana Erika en algún momento, si yo veo alguna necesidad de ella o algo, va a tener voy a tener yo la misma urgencia por ayudarle en ese aspecto cuando veo que ella me ignora totalmente a mí? No. Entonces,
El propósito mío de estas clases o de estas charlas es de que ustedes le den la importancia que se merece el Espíritu Santo. Muchos tal vez no lo hacemos porque ignoramos quién es el Espíritu Santo. Muchos tal vez no lo hacemos porque no sabemos realmente qué es lo que hace el Espíritu Santo. No creo que lo hagan porque simplemente porque no les da la gana hacerlo. Yo creo que es la ignorancia que tenemos respecto a ese tema, y muchas veces es culpa tal vez de los que estamos aquí al frente porque no ahondamos en ese tema. Entonces, mi propósito esta noche y las que Dios me permita en adelante es ahondar en el tema del Espíritu Santo, porque creo que es un tema que, como lo he venido escuchando entre muchas personas, o no conocemos quién es o ya nos hemos olvidado del Espíritu Santo, o no le damos la importancia al Espíritu Santo que deberíamos de darle. ¿Qué importancia deberíamos de darle? Bueno, muy buena pregunta. El domingo en la noche vimos que Él vive en nosotros. ¿Qué importancia le das tú a tu esposa que vive contigo? ¿La ves de vez en cuando la saludas? A ver, Cristina, ¿tú a tu esposo lo saludas una vez a la semana, aunque vive contigo y vive en tu casa? Cada vez que lo ve. Mano Benji, ¿usted a sus hijos los atiende una vez a la semana o todos los días? Entonces, si la Biblia dice que el Espíritu Santo vive en nosotros, vamos a ponerlo de otra manera. ¿Cada cuándo se lavan ustedes la boca? ¿Una vez a la semana? La boca está en ustedes. De repente son ejemplos tontos, se puede decir, pero me vienen a la mente porque son prácticos y les hacen ver a ustedes la importancia de alguien. Si la Biblia dice que el Espíritu Santo vive en nosotros, y no vive en nosotros porque Él quiso venir y se metió en nosotros, vive porque Jesús le pidió al Padre que lo enviara para estar con nosotros. Entonces, si nosotros tenemos a alguien que vive en nosotros, con la autoridad y con perdón, es que me entró algo al ojo ahí. Con la autoridad y con ¿cómo se puede decir? Que es su trabajo, con la asignatura, gracias, de guiarnos, protegernos, consolarnos y todas las demás cosas que hemos ido viendo. ¿Cómo piensan ustedes que esa persona, y digo persona porque el Espíritu Santo es una persona, ustedes creen que se sienta si lo ignoramos? Ahora, ¿por qué digo persona? Mucha gente piensa que una persona solamente es alguien que tiene manos, dedos, boca, pies. Pero, ¿qué identifica a una persona? Una persona se siente mal, una persona se contriste, una persona nos habla, el Espíritu Santo habla, el Espíritu Santo se contriste, el Espíritu Santo nos aconseja, el Espíritu Santo nos guía. Miren todas las cualidades que tiene el Espíritu Santo, que son más que suficientes para no dirigirnos a Él o pensar en Él como algo. ¿Ok? Para los que creen que el Espíritu Santo es un viento, bueno, el viento no te va a aconsejar, no te va a guiar, no te va a consolar, no se va a contristar cuando tú haces algo malo, no te va a hablar y no te va a dar indicaciones directas como más adelante lo podemos ver en la Biblia que el Espíritu Santo lo hace. Entonces, rezando nuevamente a que vive en nosotros. Si nosotros tenemos a alguien que vive en nosotros, alguien que está puesto ahí por el Señor para que nos guíe, nos oriente, nos consuele y todo lo que hemos visto anteriormente, y nosotros lo ignoramos, ¿cómo creen ustedes que el Espíritu Santo se va a sentir? Nuevamente el ejemplo de la hermana Erika, aprovechando que no está la hermana Erika. Si ella viene y, como lo que dijimos antes, ¿no? Pastor Ana, saluda a todos, y no, ¿cómo creen ustedes que me sentiría yo respecto a? Y obviamente estamos hablando de dos seres humanos, pero si la Biblia no dijera que el Espíritu Santo se contrista o se entristece, pues obviamente yo pensaría que no le entristece que lo ignoremos. ¿Qué piensan? ¿Piensan ustedes que no se molesta él si lo ignoran? ¿Ustedes creen que el Espíritu Santo se alegra cuando
lo alabamos, oramos directamente hacia Él. Y obviamente yo no les digo en un momento que dejen de orar a Dios, que dejen de orar no, pero que incluyamos al Espíritu Santo con la importancia que tiene al momento de dirigir nuestras oraciones. Porque si en la Biblia no tuviéramos la indicación de que el Espíritu Santo está aquí para guiarnos, yo no les diría a ustedes que es importante que al orar le pidan al Espíritu Santo que los guíe. Pero ese es algo que el Espíritu Santo hace, nos guía. Entonces, si ustedes tienen a alguien que Dios puso en sus vidas, puso en ustedes para que los guíe, ¿qué debemos de hacer nosotros? Pedirle que nos guíe. ¿No es cierto? Pero si no le pedimos que nos guíe, no le hablamos directamente a Él. Yo quisiera que el hermano Alex me ayude a bajar un programa en una computadora. Y lo digo acá públicamente, pero nunca lo llamo. Espero que él algún día me llame. ¿Ustedes creen que el hermano Alex me va a llamar? Les pongo estos ejemplos porque quisiera que un poquito más entendamos quién es el Espíritu Santo. El hermano Mauricio siempre me ayuda con mis carros, siempre que tengo algún problema, él me ayuda, pero yo tengo que acudir a él. Yo sé lo que el hermano Mauricio sabe, yo sé lo que el hermano Mauricio puede hacer con un auto. Es un excelente mecánico. Ya después arreglamos, hermano Mauricio. Pero si yo no acudo a él, mi carro puede estar ahí en mi casa liqueando, ¿se dice? Botando aceite toda la semana y el hermano Mauricio no va a venir a arreglarlo nada más porque... Entonces, el Espíritu Santo está ahí para ayudarnos, para guiarnos, para hacernos entender la palabra de Dios y todo lo demás que hemos ido viendo. Pero esta tarde quisiera que ustedes entendieran, y por eso empezamos orándole al Espíritu Santo, entendieran que nuestra parte es reconocerlo a Él como lo que es. Amén. Y para los que no me creen que el Espíritu Santo vive en nosotros, vamos a seguir leyendo otras escrituras que leímos el domingo para que les quede claro que no es alguien como en el Antiguo Testamento, que simplemente venía el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento y visitaba a profetas o a personas que Dios quería que tuvieran esa unción en ese momento, sino que el Espíritu Santo ahora vive en nosotros constantemente, todos los días. Entonces, como les puse los ejemplos de, por ejemplo, yo no creo que el hermano Mao saluda a su esposa una vez a la semana. Yo no creo que Cristina hable con su esposo solamente una vez cada 15 días. Como viven con ellos, como comparten su vida con ellos, vamos a ponerlo de esa manera, ustedes van a compartir su vida con el Espíritu Santo. Como dijimos el domingo, tenemos que depender de Él. Necesitamos tener una comunicación con Él. Necesitamos tener una comunión con Él. ¿Cómo podría decir yo que estoy casado con Pastora Ana si yo hablo con ella una vez al mes y no tengo esa comunicación con ella? Entonces, si ustedes tienen una comunicación con el Espíritu Santo, ¿qué es lo que deben de hacer? Nadie dice nada. Consultarle, muy bien, tomarlo en cuenta. Tener una relación con Él, tomarlo en cuenta. Todo eso debe de pasar de nosotros hacia el Espíritu Santo. Porque no podemos esperar nada más que Él sea el único que se comunique si de parte de nosotros no hay una comunicación hacia Él. ¿Amén? Yo sé que eso no es un tema de saltos y brincos. Y el otro día estaba practicando con Pastor Ana cómo sería si predicara así de aleluya, hermano. Yo sé que no es un tema de este. ¿Ok? Lo podría hacer y me podría poner a saltar acá y decirle, hermanos, aleluya, en el nombre del Señor. Pero no, es un tema de que les quiero enseñar quién es el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque es importante. A mí me ha funcionado. Les dije el domingo en la noche, cuando Pastor Ana me pregunta, Arturo, de ser un hombre que andabas de mujer en mujer, ahora eres un hombre que estás en tu matrimonio con tu esposa,
le dije, una de las cosas es mi respeto y mi temor al Señor. Y respeto y temor en el sentido de no querer entristecerlo, y al mismo tiempo al Espíritu Santo. Entonces, mi relación con el Espíritu Santo me ha llevado a un punto que quisiera que todos ustedes tuvieran ese mismo tipo de relación con el Espíritu Santo. Es por eso de la enseñanza de quién es el Espíritu Santo, qué hace el Espíritu Santo, dónde vive el Espíritu Santo, qué hay que hacer para tener una comunicación con el Espíritu Santo. Créanme que mi intención no es aburrirlos con el mismo tema. Mi intención no es que no tengo nada más que enseñar y voy a seguir enseñando lo mismo. No. Es de que pienso que aún no estamos al 100% en línea con lo que debería de ser quién es el Espíritu Santo. ¿Ok? Entonces vamos a ver otro punto donde Ezequiel 36, del 26 al 27, por favor, en la traducción en lenguaje actual, donde nos dice quién es el Espíritu Santo o dónde está el Espíritu Santo. Dice el Señor, yo les daré nueva vida, haré que cambien su manera de pensar, entonces dejarán de ser tercos y testarudos, pues yo haré que sean leales y obedientes. Yo reconozco delante de todos ustedes, Iglesia Perdón y Amistad, que antes era un terco y un testarudo. Y ¿cómo es, hermana? Pícaro. Pero el Señor hizo que cambiara mi manera de pensar. Mire para dónde vamos. Él hizo que cambiara mi manera de pensar. Entonces dejé de ser terco y testarudo. Él me hizo leal y obediente. Porque puso su espíritu en mí. Pondré mi espíritu en ustedes. Y me hizo que lo obedeciera en todo. Para eso es que vive el Espíritu Santo en nosotros. Para que no seamos tercos y testarudos, pícaros y mujeriegos, que seamos desleales y desobedientes. Yo pudiera cerrar y no sé esa noche solamente habiéndoles dicho eso, pero sé que muchos ni siquiera me han prestado atención. Pastor Arturo, ¿cómo cambió usted? Y si ustedes le preguntan al hermano Mauricio, que me conoció hace mucho, Cristina también creo que me conoció, Margot, mi tía Ana. Dudo mucho que ellos alguna vez hubieran pensado, y especialmente Cristina, de ver a Arturo al frente enseñando un tema o dando una prédica. ¿Cómo pasó? No es que me casé con Pastor Ana y después de la boda la unción pastoral cayó en mí. No. Ustedes saben, yo inclusive recibí una instrucción del obispo Saúl de que yo no me podía parar en un púlpito ni pretender tener ningún tipo de desempeño en la iglesia hasta que el obispo Saúl no viera realmente ese llamado en mí. Pastor Saúl, gracias a Dios, me invitó a Vallarta a ser ungido como pastor, pero no fue de que yo me casé y al día siguiente empecé a enseñar. Entonces, ¿qué cambió, Pastor Arturo? ¿Qué fue lo que cambió en usted? ¿Cómo pasó de ser terco, testarudo, desleal, desobediente? ¿Qué cambió su manera de pensar? Dios envió su espíritu a vivir en mí. Amén. Y eso sucede desde que uno acepta al Señor como su Salvador. Pero no empieza a manifestarse hasta que uno empieza a darle la importancia que merece el Espíritu Santo. Pongámoslo de esa manera. Muchas veces ustedes sienten remordimiento cuando hacen algo malo. No los deja dormir ese remordimiento. Adivinen qué, es el Espíritu Santo que está en ustedes. Entonces, ¿por qué no usar ese mismo remordimiento, ese mismo malestar, ese mismo, caray, no puedo ni dormir porque hice esto, en todo momento de la vida? ¿Por qué solamente verlo desde el punto de vista, bueno, hice algo malo, el malestar que tengo no me deja ni siquiera trabajar?
¿por qué no tener esa comunicación entre nuestro espíritu y el Espíritu Santo en todo momento de nuestra vida? Yo les daré nueva vida, haré que cambien su manera de pensar, entonces dejarán de ser tercos y testarudos, pues yo haré que sean leales y obedientes. Dice el Señor, pondré mi espíritu en ustedes. Pondré mi espíritu en ustedes. ¿Cómo hace el Señor que dejemos de ser desleales, desobedientes, tercos y testarudos? Poniendo su espíritu en nosotros y así hacer que obedezcamos en todo. Si me da la versión Dios habla hoy, por favor. En esa versión dice, y pondré en vosotros un corazón nuevo y un espíritu nuevo. Antes teníamos el espíritu ¿de qué? De maldad. Por eso les dije la otra noche yo que a veces veía las noticias de esta gente que mata y hace cosas horribles con mujeres y niños, y digo, ¿cómo puede esta gente hacer eso y irse a dormir tranquila al día siguiente? Porque antes nosotros teníamos el espíritu de maldad en nosotros. Pero cuando cuando aceptamos al Señor, Él pone un nuevo espíritu en nosotros. Quitaré de vosotros ese corazón duro como la piedra y os pondré un corazón ¿qué? Dócil. Pondré en vosotros mi espíritu y haré que cumpláis mis leyes y decretos. Primera de Corintios 6, 19, por favor, en la Nueva Traducción Viviente. Primera de Corintios 6, 19, en la Nueva Traducción Viviente. Miren qué hermoso. ¿Eh? 1 Corintios 6, 19 en la Nueva Traducción Viviente. ¿No se dan cuenta de que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo? Entonces no solamente es alguien que vive con ustedes, es dueño de su cuerpo. Es como que cuando yo me separé de mi esposa y me fui a vivir con mis padres por 2 años, es como si yo llegara a la casa de mi papá y ni los saludo, entro y como y me voy a dormir y estoy en su casa de ellos. Ustedes, no se dan cuenta que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo, quien vive en ustedes y les fue dado por Dios. Ustedes no se pertenecen a sí mismos. Entonces, no solamente entristecemos al Espíritu Santo cuando lo ignoramos totalmente, sino que deberíamos de reconocer de que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Nosotros no nos pertenecemos a nosotros mismos. Romanos 8, 2, en la traducción en lenguaje actual, por favor. Estamos yendo a un punto. ¿Cuál es ese punto? ¿Qué es la importancia de que el Espíritu Santo, y lo estamos viendo en las Escrituras, cuál es la importancia de saber que el Espíritu Santo vive en nosotros? Que el Espíritu Santo es el que nos guía y nos dirige. ¿Cuál es la importancia de eso? ¿Por qué es importante? Porque nos da poder. Tienen que entender que no tenemos a alguien en nuestra vida o viviendo en nosotros simplemente porque está ahí y punto. El domingo di un ejemplo y Marco me dijo que le gustó mucho. Es como esos señores que de haber fumado tanto o de haber tenido una vida tan desordenada,
tienen que vivir ahora con un tanque de oxígeno y para donde van caminan con su tanque de oxígeno y con los cables esos metidos en la nariz. Dependen de ese oxígeno. Sin ese oxígeno no pueden vivir. Si ustedes les quitan el tanque de oxígeno, ¿tanques? Esa persona en ese momento van a empezar a ver cómo respira como un pez fuera del agua. Deberíamos de llegar a ese punto nosotros a depender del Espíritu Santo. No lo hacemos, pero ni al 1%. Si nos habla el Espíritu Santo es por pura gracia del Espíritu Santo, porque nosotros, la verdad, no es que tengamos una comunicación con el Espíritu Santo como deberíamos de tener. Me gusta mucho que los jóvenes están empezando a tener esa relación con el Espíritu Santo porque están empezando a reconocer al Espíritu Santo como alguien que les puede hablar. Yo no tuve esa oportunidad cuando estuve joven, pero me gustaría que ustedes empiecen a tener esa relación con el Espíritu Santo, esa dependencia del Espíritu Santo. ¿Qué es depender de algo? Lo voy a poner de esta manera y yo sé que está feo, pero muchos de ustedes acá dependen de su celular. Y no decir del Facebook porque ya es famoso el Facebook, pero dependemos del celular, ¿sí o no? Ya no hay eso de que, ¿a dónde tengo que ir a verte, a tal lugar? Ok, ¿me puedes decir cómo llego? ¿Qué calles tengo que ir? Simplemente les dicen la dirección y ustedes ponen la dirección en el teléfono y ya saben cómo llegar. Entonces, hemos aprendido a depender del teléfono. Yo cuando estaba joven, hace poco, no había teléfonos. Pero ¿cómo he aprendido a depender del teléfono? Leo mis correos en el teléfono, veo las noticias en el teléfono, reviso de vez en cuando Facebook cómo están mis amigos. Si necesito ir a algún lugar, uso mi teléfono. Si necesito comprar un boleto, uso mi teléfono. Si necesito comprar algo, uso mi teléfono. O sea, dependo de mi teléfono. Entonces, no es difícil aprender a depender de algo o de alguien. ¿Sí está quedando claro? No es difícil, o sea, no me pueden decir ustedes, pero Pastor Arturo, ¿cómo le hago? ¿Qué le digo al Espíritu Santo? ¿Cómo lo invoco? ¿Cómo hago? O sea, que explíqueme, cuénteme. De un seminario de cómo comunicarnos con el Espíritu Santo. ¿Necesitaron ustedes un seminario de cómo utilizar el celular? El primer día que lo compraron de la tienda salieron, lo prendieron y ya sabían cómo manejarlo. 24 horas después ya sabían al derecho y al revés. ¿Cuántos de acá no apagan el celular nunca? No lo apagan. No digo que lo apagan. Yo sé que tú no apagas el celular. ¿Cuántos de acá no apagan su celular nunca? Es bueno apagarlo, nada más para que sepan. Recomiendan que lo apaguen de vez en cuando porque es como si fuera una computadora. ¿Cuántos de acá nunca apagan el celular para nada? ¿Qué? ¿Sí se dan cuenta qué dependientes somos del celular? ¿Qué? ¿Ustedes piensan que el celular es más importante que el Espíritu Santo? Ahí les di, pero en la puritita. Pónganse a pensar, y el hermano se está riendo ya. Pónganse a pensar, o sea, piensen a qué le dan ustedes importancia en la vida y a qué no le dan, o a quién, perdón, no le dan importancia. Pastor Ana tiene razón cuando dice, si nos olvidamos el celular, regresamos a la casa por el celular. Si nos olvidamos la Biblia, no, pues ahí en la iglesia debe haber alguna por ahí tirada, ahí esos que están ahí, de ahí agarro, para que vean que traigo Biblia, ¿no? Porque está en inglés, no las entiendo. ¿Le damos la importancia al Espíritu Santo como deberíamos de darle? No. ¿Qué hago yo leyendo y releyendo y recontraleyendo y volviéndoles a leer los versículos de la Biblia? Para que se den cuenta la importancia del Espíritu Santo. Y ustedes mismos reconozcan que hay cosas en la vida de ustedes que son más importantes que el Espíritu Santo. Y no estoy hablando de hijos, de esposos ni nada. Estoy hablando simple y llanamente de un aparatito que aparte les cuesta un ojo a la cara porque estos celulares cuestan un montón de plata. Encima tienen que pagar mensualmente por ellos, por el servicio. Pero le dan una importancia. El Espíritu Santo está ahí gratis. No les cobro una mensualidad por su dirección. Sin embargo, no lo usamos.
no dependemos de Él como deberíamos depender. No tenemos una comunicación con Él como deberíamos de tener. Yo quisiera que ustedes pensaran en eso. Ahora, mañana o más tarde, cuando agarren su teléfono, digan, caray, dependo tanto de este celular, que si pudiera depender de esa manera del Espíritu Santo, ¿qué cambios habría en mi vida? Ahora ustedes me dirán, bueno, Pastor Arturo, el celular está ahí, yo lo puedo ver, lo puedo prender, lo puedo mover, le puedo hacer un montón de cosas y el celular me contesta. Bueno, ¿por qué no le das la oportunidad al Espíritu Santo de ser o tener esa importancia en tu vida? Nunca se la has dado, no sabes cómo funcionaría, no sabes cómo sería, porque nunca lo has hecho. Yo antes no tenía celular cuando estaba pequeño. No es que yo nací y salí del vientre de mi madre con un celular debajo del brazo. Hasta hace poco Alonso me preguntaba, papá, ¿y cuando tenías mi edad qué celular tenías? Le digo, hijito, cuando estaba de tu edad jugábamos con esos del baño y le ponías un papel y una pita, no, una lata, perdón. Entonces, mi punto es, ¿cómo hemos podido llegar a ser tan dependientes de algo que antes no había y que hemos podido llegar a ser nuestra vida casi imposible sin uno de estos? ¿Podríamos hacer lo mismo con el Espíritu Santo? ¿Podríamos empezar a depender de Él como dependemos de nuestros celulares? Y yo creo que el celular, porque no he visto que nadie dependa tanto de un iPad, pero el celular es lo que más me llamó la atención ahorita. Le compramos su case, lo cuidamos, se nos cae y casi lloramos. Si te olvidas de hablarle al Espíritu Santo un día y lloras, sientes así como que esta mañana no hablé con el Espíritu Santo. No creo. Pero si no checas tu celular esa mañana, como que te sientes como que te falta algo. Yo sé que tal vez es un ejemplo medio raro, pero veo que llamo mucho su atención cuando pongo ese ejemplo. Y póngase a pensar, ¿qué importancia tiene el Espíritu Santo en nuestra vida? Y no le damos la importancia que queremos de darle. Vamos a leer esto ya para terminar. Romanos 8:2. Dice, ahora, por estar unidos a Él, el Espíritu Santo nos controla y nos da vida. Y nos ha librado del pecado y de la muerte. Yo creo que vamos a terminar con esto para que se vayan pensando en la importancia que tienen, como en este caso el teléfono en nuestras vidas, y que en la vida se va a comparar a decir que el Espíritu Santo nos libra de pecado y de la muerte. El Espíritu Santo está ahí para librarnos del pecado, está ahí para librarnos de la muerte. El domingo en la noche vimos muchas otras cosas y muchos otros aspectos del Espíritu Santo. Me gustaría que los puedan volver a ver. Pero quisiera que esta noche ustedes se vayan con esta idea. Y si Dios me permite, más adelante vamos a seguir viendo este tema. No le damos al Espíritu Santo la importancia que deberíamos de darle. No le damos al Espíritu Santo el lugar que deberíamos de darle. No dejamos que nos guíe como Él está destinado o está ordenado a hacer. Guiarnos, consolarnos, dejarnos saber cosas que nosotros ni siquiera sabemos. Él está para eso ahí. Pero nosotros, no Él, nosotros no dejamos que lo haga. Porque no tenemos esa comunión o ese contacto o ese acercamiento al Espíritu Santo. ¿Ok? ¿Aprendieron algo? Qué bueno. Vamos a ponernos de pie. Vamos a, si alguien necesita un sobre. Y como lo he venido repitiendo todas estas noches, el domingo, hoy, dejen que el Espíritu Santo les guíe al momento de preparar su ofrenda. Dejen que Él les diga qué es lo que deben de tener que darle al Señor.
Vamos a preparar la ofrenda, vamos a prepararnos. Levanten la mano los que necesiten un sobre. Y pídale al Espíritu Santo que les guíe, que les diga, eso que tienes ahí, debes de darlo. No confundan el diezmo es de Dios totalmente, lo que recibieron de su sueldo, lo que recibieron de una ganancia, lo que recibieron de una venta, lo que recibieron de haber hecho algún tipo de transacción, el 10% pertenece al Señor. Eso definitivamente ni siquiera lo necesitamos mencionar. El 10% es del Señor. Pero deja que el Espíritu Santo te hable y te diga qué otra cosa puedes darle tú al Señor, sabiendo que el Señor te bendecirá y te lo devolverá al 100%. Amén. ¿Tienen todos listos? ¿Están todos listos? Vamos a levantar nuestra ofrenda, vamos a orar. Padre, te damos gracias por esta noche, Señor, porque nos has permitido meditar en tu palabra, nos has permitido escuchar tu palabra, Señor. Gracias, Padre, porque me usaste como un conducto para llevar tu palabra. Yo sé que muchas mentes están cambiando, yo sé que muchos hermanos están viendo al Espíritu Santo, a quien tú enviaste en tu lugar a estar con nosotros de otra manera. Lo están viendo de una manera totalmente distinta, Señor. Permítenos, Padre, poder tener una comunión con el Espíritu Santo. Dejar que Él sea nuestra guía, nuestro mentor cada momento, cada parte del día, Señor. Gracias por haberlo enviado. Gracias por permitirnos tener al Espíritu Santo en nosotros. Padre, esta tarde, esta noche, venimos como tú nos pides que vengamos, con las manos llenas. Tu palabra dice que no debemos de venir con las manos vacías, Señor. Esta tarde venimos con algo hermoso para ti, algo precioso para ti, Señor, algo que deleitará, algo que será un deleite para ti, Señor. Gracias, Padre, por permitirnos sembrar, por permitirnos diezmar, Señor. Hay mucha gente que ni siquiera tiene un trabajo del cual diezmar. Nosotros te damos gracias porque tú nos permites tener un ingreso del cual podamos compartir con la iglesia. Gracias, Padre, porque tú nos permites traerte algo hermoso, Señor, lo cual tú multiplicarás. Te damos gracias, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Y todos decimos un fuerte amén. ¿Sí estamos todos? ¿Por qué no damos un fuerte aplauso a las ofrendas, al Señor, perdón? Darle gracias al Señor por las ofrendas. Vamos a ponernos de pie. Para los que están interesados, no creo que lo tengamos en la pantalla todavía, pero el domingo, digan el domingo, va a haber un seminario para parejas. ¿Ok? Yo creo que ya puedo anunciarlo. No tenemos el flyer, hermano Mauricio, hermana Mara no saben todavía, hermana. Va a haber un seminario para parejas el domingo. Sí, hermana, no puedo azúcar así de... El domingo. Lo va a dar Pastor Ernesto y su esposa. Va a estar Pastor Ana acá para, conjuntamente con ellos, estar en el servicio. Pero nada más para que se preparen y para que inviten a alguien si quieren. El domingo a la 1:30 y a las 6:30 va a haber un seminario o un... ¿Seminario? Para parejas. No es solamente exclusivo para parejas, es para parejas y sin parejas, los que se quieran casar algún día y ya sepan cómo va a ser su matrimonio después del seminario. Entonces, no es solamente para parejas, pero en el servicio del domingo se va a hablar dirigido hacia
las parejas o hacia los que quieren en el momento casarse y tener una relación y tener un esposo. ¿Ok? Entonces eso es el domingo a la 1:30 y a las 6:30. Pastora Ana va a estar aquí para que ella comparta con nosotros también y con Pastor Ernesto y su esposa. ¿Ok? Eso es el domingo. Los que estén interesados en los CDs de Pastor Ana de Mentalidad de Hijos, El Hijo Hereda, Los Hijos Imitan, Hijos Atentos y Ejemplo y Enviado, es los temas que dio Pastor Ana la semana pasada. Mucha gente me ha preguntado dónde puedo obtener los CDs. Isabel los puede anotar su nombre y ya se los puede preparar. El otro día hicimos creo que 7, 8 paquetes y todos se vendieron. Entonces les recomiendo que se lleven esos temas, los pueden ir escuchando. Fue una serie de temas que Pastor Ana dio que estuvieron muy, pero muy interesantes. Amén. ¿Algo más me estoy olvidando? Nada más. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por esta noche, Señor. Gracias porque nos trajiste con bien y así, Señor, nos llevarás con bien hasta nuestro destino. Padre, declaramos que mañana veremos maravillas y te agradecemos por habernos permitido estar aquí reunidos como iglesia. Gracias, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús, y todos decimos un fuerte